A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Hoy en Tiempos y Mundos vamos a continuar con el empeño que nos hemos hecho con Eduardo para analizar este tema tan importante y tan significativo en la historia del siglo XX como fue la Revolución Rusa. En el programa anterior nos habíamos quedado justamente al principio de la Segunda Guerra Mundial, a la cual Rusia llegaba gravemente impreparada y en una gran desventaja por la purga que Stalin había ejecutado al Ejército Rojo, prácticamente decapitándolo de sus mandos hasta los niveles de capitanes. Cuando Alemania ataca en el 3 de junio del año 41, el avance alemán es prácticamente incontenible y todo hacía prever que la caída y la destrucción de la Unión Soviética con la conquista de Moscú era un objetivo factible de alcanzar antes de la llegada del temido invierno ruso. Sin embargo, a través de unos sacrificios humanos gigantescos y de unos esfuerzos titánicos de parte del pueblo ruso, al cual Stalin debe retornar con el mensaje de la patria y con el mensaje de la religión y de la defensa de estos valores que para el pueblo ruso siempre fueron importantes, logran contener el avance de las fuerzas alemanas y luego de varios años revertirlo hasta alcanzar la victoria con la toma de Berlín en el año 45, en el mes de abril del año 45. Este proceso, esta guerra, significó para la Unión Soviética un sufrimiento y una pérdida de vidas gigantesco. Se estima que entre civiles y militares, alrededor de 20 millones de muertos le cuesta a Rusia, a la Unión Soviética, la victoria sobre la Alemania nazi. Este sufrimiento y esta dura guerra que deben enfrentar y superar, para Stalin es la consolidación de este modelo personal, de este modelo autocrático que él había ido cultivando a lo largo de la década anterior y que al terminar la guerra lo deja como el sumo pontífice del socialismo mundial, el referente único y el referente prácticamente sacralizado de ese pensamiento. Stalin se convierte en efecto en un nuevo papa. Él es la última palabra, él es el último recurso y prácticamente todas las otras figuras que puede haber tenido el socialismo en el mundo quedan absolutamente opacadas por su presencia. El triunfo en la guerra le abre a la Unión Soviética un gran espacio geopolítico en la Europa Oriental que, al haber sido liberada por las fuerzas del Ejército Rojo, le permiten manejar los procesos, llamémoslos, de elecciones para asegurar la victoria de partidos comunistas o socialistas afines al Partido Comunista de la Unión Soviética, que crea un imperio paralelo en Europa Oriental
y que constituirá en efecto la frontera, el limes, con el mundo occidental, con el mundo libre, llamémoslo así, en la frase que Churchill acuña cuando se refiere a que ha caído un telón de acero hacia el lado oriental de Europa, telón detrás del cual han quedado antiguas y muy importantes civilizaciones y culturas europeas. Simultáneamente, en el otro extremo del mundo, la guerra revolucionaria en China, primero en contra de los japoneses y luego en contra del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino de Chiang Kai-shek, está llegando a su fin y en el año 49, en octubre, se proclama el Estado Socialista Chino, encabezado por Mao Zedong. Al tiempo que esto sucede, también en la península de Corea se ha producido una situación muy peligrosa, que es de hecho el primer campanazo de la Guerra Fría para el resto del mundo, que es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, que culmina en el año 53 con la partición del país, dividido por el paralelo 38, y dejando una Corea del Norte con una orientación ideológica alineada con el socialismo soviético y luego con el socialismo chino, y una Corea del Sur alineada más bien con la concepción democrática, aunque no tanto, dados los numerosos golpes de Estado y gobiernos autocráticos que sufre Corea del Sur hasta mediados de los años 70. Este escenario es el que vamos a analizar con Eduardo, y te agradeceré, Eduardo, pues comentemos el tema. Es un gusto estar en este análisis tan interesante de los hechos internacionales, acompañados precisamente de esa importante connotación histórica que ayuda a explicarlos, y de hecho pues en el tránsito que involucra desde los graves momentos del año 1941 en que la Unión Soviética es invadida y en pocos años tras la victoria se convierte no solo en la segunda potencia geopolítica del mundo, sino pues asume el liderazgo de ya no el país solo, del que hablaba del socialismo en un solo país que tratábamos en el programa anterior, sino que se llega a lo que precisamente denomina y caracteriza este programa, la formación del sistema político socialista mundial. Pero en este sentido, pues hay que tomar en cuenta algunos elementos que están dentro de la formación de este sistema, y es el hecho de que habíamos hablado en el anterior programa de que tras de eso existe pues un modelo industrial, un modelo de manejo económico en el cual la sociedad, la economía, el aparato productivo está absolutamente supeditado al Estado partido, y será pues esta capacidad de gestión económica, esta capacidad de gestión política, la que conllevará pues la enorme posibilidad de que la Unión Soviética no solamente llegue a parar al ejército alemán en su avance, sino logre derrotarlo, más allá inclusive del apoyo que tendrá de parte de los norteamericanos. Y es el hecho que tenemos ya una estadística precisa durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como le denominará pues el régimen comunista, le denominará Stalin, precisamente tomando este factor de patriotismo como elemento central que el marxismo, hay que recordarlo, negaba, porque de hecho proclamaba el internacionalismo. La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Durante este periodo se produjeron 525.200 tanques de parte de la Unión Soviética. Se produjeron 122.100 aviones y 98.300 tanques y cañones autopropulsados. Es decir, estamos hablando de una cifra enorme, bajo la cual los enormes recursos a su vez que tenía en capacidad de explotación minera la Unión Soviética,
se reúne a un esfuerzo titánico que solamente una dictadura absoluta sobre el pueblo y la sociedad podría realizar. Si comparamos con las cifras de los Estados Unidos, pueden resultar francamente menores, pese a la enorme capacidad del aparato industrial que tenía ya Norteamérica en Detroit y otras ciudades que se convertirán en aspectos característicos de los Estados Unidos ya como primera potencia del mundo en la posguerra. Y este mismo sistema económico, unido al sistema político que hacía referencia a Alan de dictadura del Estado, del Estado partido sobre la sociedad, será el que en su momento sea copiado, sea emulado en los países de la Europa del Este. Estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Checoslovaquia, estamos hablando de Bulgaria, de Hungría, y en mucho pues también de lo que corresponde a Yugoslavia y Albania, que tuvieron un proceso de entroncamiento en este sistema diferente. Allí triunfaron guerrillas específicamente, pero que integran este glacis protector que la Unión Soviética y Stalin, particularmente quien ejercía el liderazgo absoluto en ese momento, proyecta como un medio defensivo frente a lo que veía posibilidades reales de nuevos ataques desde Occidente, a lo que él consideraba pues el gran imperio que se formaba en ese momento, en el cual regía pues un sistema económico y político diferente al de Occidente. Entonces, este sentido de protección, heredero esta concepción, no de conceptos precisamente modernos, sino de Pedro el Grande. De hecho, Pedro el Grande, el emperador de Rusia, a principios del siglo XVII, más o menos por el 1610, manejaba pues los mismos conceptos de expandiendo las áreas de influencia de Rusia en ese momento hacia lo que es ahora Bielorrusia, es Ucrania, y hacia áreas del Cáucaso y de Kazajstán. Pero en este sentido pues es la misma dinámica que acompaña no solamente los elementos ideológicos de penetración en el mundo, sino pues valores geopolíticos de defensa de la propia Rusia. Así es. Y nos encontramos entonces con un mundo en el cual la Unión Soviética ocupa una posición preponderante, ocupa una posición equivalente ideológicamente en el otro costado a la que los Estados Unidos representan en cuanto a la noción del mundo liberal en el plano de la economía. La ocupación de parte de la Unión Soviética, sea por representantes locales de su doctrina, no es tan bien recibida en toda Europa Oriental. En 1953 se produce un primer episodio de resistencia y rechazo a la ocupación soviética en Alemania Oriental. En 1956, en Hungría, se produce una rebelión abierta en la cual muere una gran cantidad de gente y el Ejército Rojo debe intervenir a fondo para sofocar la rebelión húngara. En 1968 tendremos otro episodio de imposición de parte de la Unión Soviética en uno de sus estados satélites, como es el caso de Checoslovaquia, cuyo intento de humanizar el proyecto socialista soviético no es bien visto por la nomenclatura y por la jerarquía soviética, y nuevamente los tanques rusos entrarán a Checoslovaquia, ocuparán Praga, y la primavera de Praga, como se llamó a este episodio, quedará truncada. Y en esto, Alan, yo creo que vale la pena tomar en cuenta una consideración en la hilación que nos estamos manejando. Se había impuesto en estos países, en todo el conjunto de Europa del Este, en lo que es la República Popular China, en lo que fue el periodo de Mao, incluso en la Corea del Norte, el modelo que resultó hábil para la modernización de Rusia, que se trataba pues de un país sumamente atrasado, se le impone pues a países que tenían un nivel de desarrollo mayor en Europa del Este. Entonces los nombres que ha referido Alan,
habló de Checoslovaquia, habló de Hungría, habló de la República Democrática Alemana, incluso de Polonia, que en el año 56 ya tiene un primer levantamiento. Se trata de los países más avanzados de Europa del Este, que resentían de este modelo cerrado, porque incluso en el caso de Checoslovaquia, entre el año 1918 y el año 1939, que es ocupado por las fuerzas de la Alemania nazi, se había tratado de un país democrático, tenía parlamento, tenía un presidente electo, tenía una prensa libre. De golpe se encuentra supeditado a un esquema de control absoluto, a una dictadura totalitaria de corte oriental. Entonces esto es lo que lleva la severa molestia incluso de los, y fundamentalmente de los trabajadores, porque hay que anotar que en Europa del Este, en los 4 países que hemos hecho mención, son los trabajadores los que se levantan, pues no es la burguesía, como en ese momento se decía, los restos de la burguesía, son los propios trabajadores descontentos los que hacen la sublevación en estos países. Y en el caso húngaro, francamente se dice, pues no es que los trabajadores de Hungría estaban levantándose para que el capitalismo vuelva, estaban levantándose para que asuma el socialismo un rostro humano al estilo del desarrollo que tenían, versus la situación en estos momentos de relativa calma y tranquilidad y sobre todo de aceptación que se daba en Rumania, que se daba en Bulgaria, que se daba en Albania e incluso en buena parte de la Yugoslavia de Tito, que tenía que hacer un programa especial en realidad sobre el tema yugoslavo, en el cual las condiciones de desarrollo llevaban a que no exista una intelectualidad grande, una clase obrera desarrollada que propicie este tipo de insurrecciones que se dan por la contradicción entre el atrasado sistema político y lo avanzada que estaba la sociedad. Es que siempre, y volvemos al recurrente problema de la desconexión entre la teoría y la realidad. Es decir, la teoría que propone una revolución a cargo del proletariado industrial en países donde el proletariado industrial no existe. Obviamente esa es, diría yo, la contradicción central y más profunda del socialismo real que se pretende. Particularmente del socialismo soviético. En buena parte del tiempo, y que claro, explicará luego cuando ya se forma este proletariado, cuando las condiciones en primer lugar dan a que entre en crisis el sistema económico, cosa que conversaremos después, pero el hecho de que se dé pues un proletariado consolidado y con aspiraciones de poder y sobre todo de poder político, de participación política, diría yo, a partir precisamente del desarrollo que el sistema de dictadura del Partido Comunista estaba provocando en estos países, precisamente al comenzar a entrar en contradicción entre lo atrasado del sistema y lo avanzado de la sociedad que ellos mismos estaban propiciando, es que se dan estas contradicciones que llevan a los levantamientos y que finalmente, al volverse un estado de mayor complejidad a partir de la década, sobre todo de los 70s, 80s, y sobre todo revelarse que el sistema de ultra planificación no da las condiciones de desarrollo de los bienes de consumo adecuados, pues lleva pues a la crisis y al colapso final en los países sobre todo más desarrollados, porque prácticamente si ustedes abren ahora, es muy fácil a través del internet, y miran el Producto Interno Per Cápita de los países de Europa del Este prácticamente y ponen el calendario donde comenzó a caerse este sistema y donde cayó último, será una tabla que coincide con el que mayor Producto Interno Bruto Per Cápita tiene, es el que se les zafa de las manos a los comunistas primero, y el que tiene menos o fue al último o finalmente no se dio el caso, como es la situación concreta ya de los socialismos o de los los países comunistas de Asia Oriental, en cuanto pues a que llegaron a subsistir, que es punto aparte en cuanto se refiere a que han subsistido pero reformados o fuertemente tiranizados, como es el caso de Corea del Norte. También valdría la pena, y creo que es del caso comentarlo, la doctrina Brezhnev, que se formula a mediados de los años 70, de hecho se la formula en el año 68, cuando se habla de la soberanía limitada.
la soberanía limitada implicaba que los estados tenían cierto grado de autonomía, pero siempre que se mantuvieran dentro de los lineamientos señalados por la política exterior soviética. El rato que había una desviación de eso, obviamente la Unión Soviética debía entrar a defender tenía derecho a intervenir. A intervenir para defender la franquicia, pues no, o sea, no hay cómo modificar los valores esenciales de esta hamburguesa que se está preparando, y eso no puede ser tocado. Y de hecho es a partir de la experiencia que ya se había tenido con los 3 levantamientos y que posibilitará justificar la invasión a Checoslovaquia del 68, ¿no? En todo caso, sí resulta interesante ver cómo el modelo soviético logra importantes éxitos en 2 campos. Esencialmente, la producción soviética, que tú muy bien señalas, alcanza unas cotas elevadísimas durante la Segunda Guerra Mundial en lo que se refiere a lo que es armamento convencional, mantiene esos niveles y produce material bélico de gran calidad, de bastante buen nivel, comparativamente hablando con el resto de productos industriales del país. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña acotación. Cuando se trata de economías industriales simples, en la cual la producción de tractores, de automóviles, de aviones, está dentro del contexto de necesidades de producción. Claro, se trata de esquemas simples de producción industrial, el sistema de ultraplanificación, porque aquí no estamos hablando de una planificación directiva, sino una planificación absoluta, en lo cual todo es ordenado desde el Estado. Si van a producir, incluso aquí se dio el caso de que dispusieron en el área de Leningrado, actual San Petersburgo, producir 1 millón de blue jeans. Bueno, pues para el 1 millón de blue jeans se necesitaban 1 millón de cierres. Eso debía constar en los mecanismos de planificación. La lógica de este sistema es que cuando se complejiza, llamémosle así, a ver si el verbo resulta, se vuelve ineficaz, porque en el caso concreto es que se olvidaron de producir el 1 millón de cierres y se quedaron los pantalones archivados, con el grave problema para la población. No hubo más de un año jeans disponibles para comprar. Pero el hecho es de que en el caso de la Unión Soviética tenemos concretamente de que en el año 1940 tenía un índice de renta nacional de 100. En el año 45, por efecto de la guerra, cae a 85. Estos son datos estadísticos tomados de Alekhine, que es el principal historiador de la historia económica de la Unión Soviética. Cae a 85, pero gracias al esquema staliniano de manejo de la economía, en el año 1950 ya tenía índice 140, es decir, en 5 años el país había superado su potencia de producción anterior a la terrible Segunda Guerra Mundial, en que pues el país quedó, sobre todo en el occidente, gravísimamente devastado. Es decir, este sistema es útil para funcionar cuando la economía industrial tiene elementos simples, y se vuelve absolutamente ineficaz si tiene pues la diversidad de una sociedad de consumo. Justamente esta situación es la que, pienso yo, lleva al colapso de la Unión Soviética. Cuando finalmente Reagan llega al poder en los Estados Unidos y resuelve hacer un gasto muy fuerte, una inversión muy fuerte en tecnología militar, aumentando su gasto del 3% que en ese momento gastaban los Estados Unidos en sus armamentos, duplica ese gasto, se va al 7%. Esto es inalcanzable para la economía soviética, la cual colapsa en un periodo muy corto, en un periodo de 4 años, desde la subida de Reagan hasta el ascenso de Gorbachev. Se produce el colapso de la economía soviética al tratar de mantener unos ritmos para los cuales no tenía las condiciones ni la preparación. Y esto marca el fin del socialismo real en el mundo. El derrumbe de la Unión Soviética, la caída del muro,
el abandono de un sistema económico que no funcionó, que no sirvió para todo el resto de Europa Oriental, es justamente causado por esta debilidad de base esencial de la economía rusa, que únicamente estuvo orientada a satisfacer una necesidad de producción militar antes que de las necesidades humanas de su población. A la Unión Soviética, al liderazgo de la Unión Soviética, con la obsesión del dominio mundial y de la victoria sobre el capitalismo, se le olvidó que su gente quería vivir también. En un contexto, Alan, que explica todo esto, recordarán que en el año 1973 se produce la derrota norteamericana en Vietnam. Esto le creó al liderazgo soviético, Brezhnev al mando, la expectativa de que una victoria militar sobre Occidente podría ser en determinada circunstancia factible. Al razonar solamente a partir del hecho de que Estados Unidos fue derrotado y que es derrotable, lleva pues a esta carrera armamentista gravísima, en una apuesta que les sale mal, pues porque efectivamente la capacidad productiva de la Unión Soviética era absolutamente menor al poder industrial de los Estados Unidos. Llegó en determinado momento, de acuerdo al ex ministro de Relaciones Exteriores del régimen soviético, el señor Shevardnadze, a que el Producto Interno Bruto de la Unión Soviética en un 40% sea de producción de armamentos. Y el 25% de su población. Y el 25% de la mano de obra dedicada a la producción de armas. Esto fue pues a la larga insostenible, y al ver pues que prospera semejante armamento, de semejante carrera armamentista, viene al escenario el señor Ronald Reagan. Y el señor Ronald Reagan da el desafío final que le acabará pues postrando políticamente a la Unión Soviética, y que abrirá el paso a la llegada de Gorbachev para tratar de cambiar los errores que el señor Brezhnev había cometido al desatar esta carrera armamentista, que incluso vinculó a Afganistán en este proceso, guerra que por primera vez pierden pues el liderazgo de Moscú. En nuestro próximo programa terminaremos el análisis de la Revolución Rusa en cuanto a sus estados sucesores sobrevivientes, que es el tema que nos falta. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.